Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente, ya estoy aquí de vuelta con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero, como siempre, quiero mandar ese cordial saludo a nuestros suscriptores, también a los que no sois suscriptores, a los cuales invito como siempre a que se unan al canal Time Game y así recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar comentarios, preguntas, etcétera. Y sin olvidarnos de también mandar el saludo a nuestro patrocinador Mock Center. Bueno, volviendo al tema del tutorial, en esta ocasión lo que voy a hacer es enseñaros cómo poder desmontar por completo lo que es una PlayStation 4 Pro. Hay gente pues que comenta para qué sirve este tipo de tutorial. Pues muy sencillo: si tenemos cualquier percance, se nos cae la consola al suelo, se desencajan los mecanismos de eyección, para cambiar el disco duro, para hacer cualquier reparación de placa, limpieza, cambio de pasta térmica, o sea, se pueden hacer muchas cosas. También hay que tener en cuenta una cosa muy importante: cuando vayamos a abrir nuestra PlayStation 4 Pro hay que tener pues en cuenta que la garantía se haya finalizado, porque si abrimos nuestra consola con la garantía aún en vigor, pues podríamos anularla por completo. Así que esto tenerlo muy en cuenta. Bueno, una vez comentados estos puntos, ahora lo que vamos a hacer es empezar a desmontar lo que es la consola. Lo primero que vamos a hacer será quitar lo que es la tapa superior, que básicamente es muy parecida a lo que es la PlayStation 4 Slim, va todo por presión. Vamos a coger estas dos esquinas, las que digamos se quedan en el frontal de la consola, y vamos a tirar hacia arriba de ellas. Si es la primera vez que vamos a abrir la consola, pues estará un poquito fuerte, duro, no tengáis miedo, poquito a poquito, con cuidado, al final tiene que salir. Y ya la tenemos fuera. Bien, lo siguiente que vamos a hacer será quitar los tornillos de la fuente de alimentación, que serán 4 tornillos de cabeza de Thor. Y la medida, pues lo más normal es la T8 o la T9. La T10 también podría valer, pero va muy justa. Esta, la que estoy utilizando yo, creo que es una T9, si no me equivoco. Bueno, una vez ya con los 4 tornillos de la fuente de alimentación quitados, vamos a quitar esta chapa metálica, la dejamos a un lado, y ahora ya de momento en este lado hemos acabado. Ahora lo que vamos a hacer será quitar lo que es la tapa del disco duro y el disco duro. Aquí veremos pues una tapa, esta tapa va por presión, solo tendríamos que tirar hacia arriba. Y ya lo tenemos fuera. Quitamos el tornillo del disco duro, tiramos hacia afuera y ya lo tenemos. Lo siguiente va a ser quitar lo que es la tapa inferior. Para ello primero vamos a tener que quitar lo que es el precinto garantía, que lo tenemos aquí, y también sería conveniente quitar esta pegatina que tenemos aquí de color negro. Debajo vamos a encontrar una pestaña que a veces, en ocasiones, pues si no la tenemos al descubierto no vamos a poder manipularla, por lo tanto no podemos quitar lo que es esta esquina. Así que yo siempre recomiendo quitar la pegatina. Quitamos el tornillo de la zona donde está la pegatina de garantía. Bueno, ahora vamos a quitar la tapa inferior. Pues esto será básicamente lo mismo que la superior. Hay que quitarla primero por las esquinas, y aquí veréis donde hemos quitado antes la pegatina negra, pues en este caso ha salido sin problemas, pero si vemos que nos cuesta mucho sacar lo que es la esquina superior, solo tendríamos que levantar esta pestaña de plástico, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos que hay otra pestaña igual que la que hay aquí, y esta sí que no ha salido sola. Entonces cogemos algo de punta, tiramos hacia arriba y vemos cómo sale. Vale, ahora la esquina que nos queda, tiramos hacia arriba con cuidado, giramos un poquito hacia atrás y ya tenemos la carcasa inferior fuera.
Bueno, siguiente paso, pues claramente vamos a tener que quitar todos los tornillos que vemos, lo que es el chasis metálico. Pero primero vamos a quitar las conexiones. Quitaríamos la del ventilador. Esta sería la del botón de eyección. Quitamos la del botón de encendido. Luego esas serán las del lector. Quitamos las antenas. Y ahora sí, ya una vez quitado todo lo que son las conexiones, pues vamos a empezar a quitar tornillos. Aquí pues hay bastantes tornillos, hay unos que son de cabeza de Torx o de Tor y hay otros que son de cabeza de estrella. Vamos a empezar, por ejemplo, por los de estrella. Bueno, pues creo que ya hemos quitado todos los que son de cabeza de estrella y ahora vamos a hacer un pequeño recuento. Es decir, vamos a tener 24 orificios de donde hemos quitado los tornillos de cabeza de estrella, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, justos. Ahora vamos a seguir con los de cabeza de toro de Torx, que son bastante menos. Bueno, pues una vez ya quitado el resto de tornillos, que como hemos dicho eran de cabeza de toro de Torx, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que irían en la siguiente zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, y con esto ahora sí que podemos quitar ya lo que es el chasis metálico. Dejamos a un lado. Y bueno, pues vamos a quitar lo que es el tensor. Bueno, pues con el tensor ya quitado, ahora lo siguiente sería pues quitar lo que es la placa, pero tener en cuenta que la fuente de alimentación aún no está desconectada. ¿Qué ocurre? Que como hemos quitado anteriormente ya los 4 tornillos, pues prácticamente estará suelta. Entonces levantamos un poquito lo que es la consola, cogemos la fuente desde abajo, la movemos y veremos cómo va saliendo. Eso sí, sujetando la placa que no se suelte. Y ahora cogemos el cable, tiramos y ya tendríamos fuera lo que es la fuente de alimentación. Ahora sí que ya podríamos tirar sin miedo de la placa. Y la sacamos. Cogemos la pieza que está justo debajo del tensor y ya está. Bien, pues ya tenemos por completo lo que es la placa fuera. Aquí ya pues ¿qué podríamos hacer? Pues desde cambiar la pila, poner pasta térmica nueva, hacer limpieza, reparar cualquier componente de placa, fusibles, o sea, se podría hacer muchas cosas, cambiar la conexión HDMI y bueno, pues ahora tocaría volver a montar. Pero antes de ello, pues también os voy a enseñar cómo quitar lo que es el resto de armazón para así tener acceso a lo que es el lector, que lo tenemos aquí. Es quitar los tornillos de estrella que vamos a ir encontrando aquí, aquí. Y ahora tiramos hacia arriba. Ya tenemos acceso a lo que es el ventilador y tendríamos acceso a lo que es el lector. El lector lo vamos a dejar de momento ahí porque también vamos a hacer un tutorial donde voy a enseñar cómo cambiar lo que es la lente de una PlayStation 4 Pro. Entonces prácticamente ahora tener que desmontar el lector, pues para que no se haga tan largo el tutorial, vamos a dejarlo en su sitio y luego ya más adelante, como haré el tutorial que os comento, así podréis ver cómo desmontarlo por completo.
Llegados a este punto, pues ya vamos a montar lo que es la consola. Esto lo voy a hacer pues como siempre un poquito más rápido, sin la explicación. Así que nada, comencemos. Bueno, pues ya hemos finalizado de montar por completo todo lo que es la consola. Ahora tocaría probar a ver si todo está correctamente funcionando. Y bueno, pues yo creo que con esto llegamos también al final del tutorial, así que si os sirvió de ayuda, si os ha gustado, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta nada, y gracias a esos pequeños detalles podemos seguir aquí día tras día con todos vosotros. Bueno, y ya pues para finalizar os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto.
Hasta la vista, baby.